La primera vez que escuché el ruido en el sótano fue una noche de miércoles, mientras apagaba la última luz de la cocina y el olor a cebolla frita todavía flotaba espeso en el aire, mezclado con ese rastro tibio de detergente que se queda pegado en los dedos después de lavar demasiados platos. Eran casi las 11. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel, como si cada tic se hundiera un poco más en mi pecho. La casa estaba sumida en ese silencio extraño que aparece cuando todos duermen, pero nadie descansa de verdad. Yo acababa de dejar el paño húmedo sobre la encimera cuando un sonido sordo llegó desde abajo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el piso de cemento. No fue fuerte ni brusco, fue apenas un susurro de movimiento, pero suficiente para cortar el aire y dejarme inmóvil, con el pulso suspendido. Mis ojos fueron directo a la puerta del sótano. Siempre terminan ahí, incluso cuando intento ignorarla, incluso cuando estoy agotada de tanto fingir que no me afecta. Esa puerta, con la madera clara recién barnizada y una cerradura nueva que mi hija instaló sin consultarme, se ha convertido en una presencia dentro de la casa, un guardián silencioso, un recordatorio de que hay algo justo debajo de mis pies que no me pertenece saber. Mamá, por favor, prométeme que no bajarás nunca al sótano, nunca. Es peligroso, me dijo ella la primera semana en que vine a vivir aquí. Recuerdo perfectamente la escena. Cajas todavía abiertas, el olor a pintura fresca, la luz tenue de la tarde cruzando la ventana. Ella estaba apoyada en el marco de la puerta, con el cabello recogido a medias y las mangas del suéter gris subidas hasta los codos. Sonreía, pero sus ojos tenían esa rigidez que una madre reconoce de inmediato. Hay humedad, cables, cosas viejas. No quiero que te caigas, añadió, como si la preocupación fuera lo único que se escondía detrás de aquella prohibición. Esa noche, cuando volvió a escucharse el ruido, un roce, una pausa, un golpecito suave, esas palabras regresaron a mi mente con un peso distinto. Me quedé ahí de pie, en medio de la cocina, con el piso frío filtrándose por las pantuflas gastadas, y sentí un temblor pequeño pero persistente en las manos. No era miedo a sombras o ratones. Era otro tipo de miedo, un miedo más antiguo, el de sentir que mi hija llevaba una vida paralela dentro de su propia casa y que yo era una invitada a medias, presente solo en las partes convenientes. Enjuagué mis dedos como si la fricción del agua pudiera aclarar mis pensamientos, pero el aroma del jabón de coco, mezclado con grasa vieja, solo me trajo más recuerdos. Apagué la luz sobre el fregadero, dejando encendida solo la lámpara de la mesa, que proyectaba sombras largas sobre las paredes. Me acerqué despacio a la puerta del sótano. El borde metálico de la cerradura rozó mi mejilla cuando apoyé el oído. Silencio absoluto. Ni un eco, ni un soplo, como si el sonido que había escuchado hubiera sido producto de mi imaginación cansada. Regresé a la mesa, pero no pude sentarme. En lugar de eso, empecé a ordenar cosas que ya estaban ordenadas. Alineé la sal con el azucarero, giré el vaso seco que estaba escurrido hacía horas, ajusté una silla que no estaba realmente torcida. El olor del café frío al fondo de la cafetera me dio un pequeño nudo en la garganta. Siempre preparo café de más, como si, en cualquier momento, alguien pudiera llegar, un hábito que arrastro desde una vida que ya no existe. Finalmente, me obligué a sentarme. Mis rodillas crujieron de ese modo silencioso que denuncia el paso de los años. Puse las manos alrededor de la taza vacía, sintiendo el borde irregular del esmalte, y fue entonces cuando otro sonido vino desde el sótano, más suave que el anterior, casi un paso contenido, como si alguien allí abajo se moviera con demasiada cautela. Mi corazón dio un salto brusco. Levanté la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través del cemento, como si la respuesta estuviera escondida entre las manchas de humedad que forman figuras que nunca terminan de parecer lo que uno cree ver. El ventilador del cuarto de mi nieta hacía su zumbido habitual, constante, casi reconfortante, pero aquella noche ni siquiera eso me calmaba. «Estás exagerando, Inés», susurré para mí misma, como suelo hacer cuando las dudas comienzan a crecer más rápido de lo que puedo manejarlas. Hablarme en voz baja es mi forma de no desaparecer del todo en la rutina que lo devora todo. Pero era mentira.
Yo sabía que no estaba exagerando. Me levanté otra vez y cuando menos lo esperaba, ya estaba frente a la puerta del sótano. La luz amarillenta caía sobre la madera, creando un brillo tibio que contrastaba con la oscuridad del resto del pasillo. Podía sentir mis dedos temblar un poquito antes de tocar la manija. Lo hice, aún sabiendo que estaba cerrada. El metal estaba helado, áspero, casi hostil. No la giré, solo la sostuve, como quien lanza una pregunta muda a algo que no responde. Y entonces recordé otra escena años atrás, cuando mi hija tenía 15. Entró a casa con los ojos enrojecidos, tiró la mochila al sillón y dijo sin saludar: «Si alguien llama preguntando por mí, di que no estoy». «¿Por qué?», pregunté. Ella evitó mi mirada. «Solo confía en mí». Confié. Confié más de lo que debía, más de lo que cualquier madre debería confiar sin hacerse preguntas. A veces pienso que en ese exacto momento comenzó una serie de silencios entre nosotras que nunca dejó de crecer. Y ahora estaba aquí, viviendo en su casa, cuidando a su hija, cargando las compras, doblando la ropa, preparando comidas que a veces ella ni probaba, pero había un lugar en la casa donde yo no tenía permiso de entrar, un límite invisible que ella defendía con una suavidad cortante. 3 días antes, durante la cena, había hecho un comentario casual. Quizá podríamos bajar un día de estos al sótano, ordenar un poco. Ella dejó el tenedor en el plato con un sonido seco. Te dije que no. No quiero que te resbales, mamá. No insistas. Su voz no era agresiva, pero era final. Y yo reconocí ese tipo de tono. Lo reconocí porque alguna vez, cuando ella era adolescente, lo usó para esconder algo. Ahora, sola en la cocina, con el crujido irregular del sótano regresando en intervalos, su reacción adquiría un significado distinto. Ya no sonaba a preocupación por mi bienestar, sonaba a miedo, a secreto, a algo que ella no estaba preparada para enfrentar si yo lo descubría. El reloj marcó las 11:15. Yo sentí un latido extraño detrás de las costillas, como si mi propio cuerpo entendiera algo antes que mi mente. Me acerqué otra vez a la puerta, esta vez con una determinación que no reconocía en mí. No era curiosidad, era preocupación. Era esa mezcla amarga de amor y presentimiento que solo aparece cuando una madre siente que algo está a punto de romperse. Y en ese instante, justo cuando apoyé la frente en la madera fría, otro ruido llegó desde abajo, esta vez sin disimulo, como si alguien hubiera dejado de esconderse, y entendí, sin entender del todo, que todo lo que estaba por venir empezaba allí, en ese sonido, en esa puerta cerrada, en esa noche en que mi hija me había prohibido entrar al sótano, justo antes de que yo descubriera por qué. Cuando por fin subí las escaleras para acostarme, lo hice con esa sensación pesada que se instala en la nuca cuando uno sabe que algo no está bien, pero todavía no tiene el valor de nombrarlo. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz que salía del cuarto de mi nieta, donde la encontré durmiendo boca abajo, con una pierna descubierta y el cabello enredado sobre la almohada. Tenía la respiración tranquila, casi musical, y por un momento pensé que tal vez yo era la única perturbada en esa casa, que tal vez el ruido del sótano no significaba nada y que mi hija tenía razón. Pero mientras le acomodaba la manta y recogía del suelo uno de sus peluches, un pensamiento se clavó en mí con un filo frío. Los niños no perciben los secretos de los adultos hasta que estos empiezan a desbordarse, y había algo en la forma en que mi hija andaba últimamente, algo en la rapidez con que evitaba mirarme a los ojos, que sugería que el desborde estaba cerca. Volví a mi cuarto, me puse el camisón que todavía olía a suavizante y me unté crema en las manos como hago todas las noches. Ese olor a almendra siempre me ha acompañado, me recuerda a las pocas cosas que aún controlo, las pequeñas rutinas, los gestos sencillos que me mantienen entera, pero ni siquiera eso consiguió calmarme. Apagué la luz y me acosté, pero el silencio de la casa no era el mismo. Ya no. Ahora estaba a la espera. Esperaba algo, no sabía qué, no sabía si quería saberlo. Me di vuelta 1, 2, 10 veces. El sueño no llegaba. A las 2 de la madrugada, escuché la puerta de entrada abrirse con cuidado. Reconocí ese sonido al instante, el tintineo leve de las llaves contra el metal, el giro lento de la cerradura,
el intento torpe de cerrar sin hacer ruido. Mi hija llegaba tarde otra vez. Traté de no moverme aunque ya estaba despierta del todo. Caminó por el pasillo con pasos casi arrastrados y entonces escuché el clic de la puerta del sótano. Un clic suave, distinto del habitual. No era ella bajando, era ella revisando que estuviera cerrada. Después de eso, el silencio. No pude evitarlo. Me senté en la cama y contuve la respiración, esperando escuchar cualquier otro sonido que pudiera darme una pista de lo que sucedía, pero nada. Solo escuché la ducha minutos después, y luego el secador de pelo, y más tarde el golpe leve de algo que cayó al suelo en su cuarto. Conocía esos sonidos desde que ella era adolescente. Reconocía esa manera de moverse dentro de la casa, como si quisiera borrar sus propios rastros, como si necesitara deshacerse de algo antes de enfrentarse a mí. Por la mañana, al bajar a la cocina, la encontré sentada frente a una taza de café, con los ojos todavía hinchados de sueño o de algo más. Llevaba la misma camiseta de la noche anterior y el pelo recogido en un moño flojo. «Llegaste tarde», le dije, intentando sonar neutral. Ella levantó la vista, sorprendida, como si no esperara conversación alguna. «Sí». Se alargó un poco el turno. Respondió, con esa voz automática que se usa cuando se ha repetido la misma mentira demasiadas veces. «¿Todo bien?» «Sí, mamá, todo bien». Pero no estaba bien. Lo supe porque ella ni siquiera intentó sonreír. Lo supe por la manera en que apretaba la taza con fuerza, como si necesitara sostener algo para no desmoronarse. Lo supe por el temblor en el labio inferior que intentó disimular cuando yo mencioné que la niña había dormido inquieta. Lo supe porque cuando me acerqué para revisar la mochila de la pequeña, ella intentó desviar mi paso para que no pasara demasiado cerca de la puerta del sótano. «¿Por qué estás tan tensa?», pregunté suavemente. «No estoy tensa», dijo sin mirarme. Tomó su bolso, guardó el celular y se levantó. «Tengo que irme. ¿Quieres que te prepare algo para llevar?» «No, no tengo hambre». La vi ponerse la chaqueta con movimientos torpes, casi desesperados. Sus dedos temblaban un poco cuando cerró el cierre. Antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta. Me miró como queriendo decir algo, pero al final solo dijo: «Gracias por cuidar a la niña». Yo asentí, pero sentí un vacío abrirse en mi estómago. Ese «gracias» sonó más a despedida que a gratitud, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse y yo fuera la última persona a quien quería involucrar. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio distinto. No era el silencio habitual de las mañanas, cuando cada una seguía su rutina. Era un silencio tenso, como si las paredes retuvieran un secreto que no sabían cómo sostener. Me apoyé en la encimera, respirando hondo, tratando de alejar un presentimiento oscuro, pero no pude. Algo estaba pasando, algo profundo, algo que mi hija no estaba pudiendo manejar sola. Con la niña todavía dormida, me acerqué a la puerta del sótano una vez más. No la toqué, solo la observé. La llave seguía puesta del lado de afuera, algo que no debería ser normal. ¿Por qué trancar algo que se supone que es solo un cuarto lleno de cajas viejas? ¿Por qué asegurarse de que nadie bajara, incluso de madrugada? Me alejé antes de caer en la tentación de girar la llave. No quería romper la poca confianza que quedaba entre nosotras. O al menos eso me repetía, aunque sabía que lo que más temía no era romper algo, sino descubrir algo irreparable. Desayuné con la niña, la peiné, la ayudé a vestirse. No dijo nada del sótano, pero la vi mirar la puerta varias veces mientras comía sus tostadas. No con curiosidad infantil, sino con una especie de cautela que me inquietó. Al volver de la escuela, la casa tenía un olor extraño, no desagradable pero inusual, como a desinfectante mezclado con algo tenue, casi medicinal. Revisé la cocina, revisé el baño. Nada. El olor venía del pasillo, del lado del sótano. Me detuve frente a la puerta, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a tensarse. Esa tarde, mientras preparaba lentejas, escuché a mi hija llegar. Cerró la puerta de entrada con más fuerza de la necesaria. Dejó la chaqueta sobre el sofá y vino directo a la cocina. Su cara tenía un gesto extraño, una mezcla de cansancio y urgencia. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», dijo. Era raro que ella lo pidiera. Las conversaciones entre nosotras casi siempre surgían por accidente,
no por voluntad explícita. Claro, respondí apagando el fuego. Ella se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. Hay cosas que prefiero manejar sola, comenzó sin mirarme directamente. Te lo digo porque siento que estás, no sé, observando demasiado, cuestionando demasiado, y no quiero que esto se convierta en un problema. ¿Un problema para quién?, pregunté con suavidad. Para todos, respondió, con un filo que intentó suavizar inmediatamente. No quiero que te preocupes por cosas que no te corresponden. Sus palabras me dolieron, lo admito. Me dolieron más de lo que habría imaginado, porque después de todo lo que he hecho, después de todos los años en que he sostenido esta familia en silencio, me estaba diciendo que no me correspondía preocuparme, que debía recibir órdenes como una empleada doméstica, que no tenía derecho a mirar donde ella no quería que mirara. ¿Se trata del sótano?, pregunté finalmente. Ella se tensó, un movimiento imperceptible pero claro. No quiero hablar de eso, dijo, casi cortando la frase con los dientes. Hija, mamá, por favor, te pedí una sola cosa cuando viniste a vivir aquí, una, y necesito que la respetes. Hubo un silencio pesado. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo más, pero al final se dio la vuelta y salió de la cocina sin esperar respuesta. Yo me quedé ahí, con la cuchara en la mano y un nudo en la garganta. Esa noche, después de acostar a la niña, escuché a mi hija llorar en su cuarto. Llorar en serio. No el llanto suave que uno esconde cuando pasa por un mal día, sino un llanto desgarrado, ahogado, como si intentara arrancarse algo de adentro. Me acerqué a la puerta, levanté la mano para tocar, pero me detuve. No sé si por respeto, miedo o costumbre. Regresé a mi cuarto sintiéndome impotente, como si estuviera viviendo en la misma casa que un fantasma. Al día siguiente, desperté con una certeza nueva. No sé si fue intuición, miedo o simple agotamiento emocional, pero algo dentro de mí sabía que ese secreto estaba relacionado con algo más grande de lo que yo quería admitir. No era solo desorden, no era solo humedad, no era solo una mala racha. Era algo que estaba consumiendo a mi hija desde adentro. Toda la mañana ella evitó mirarme. Parecía nerviosa, inquieta, como si estuviera esperando que yo la acusara de algo que ni siquiera sabía nombrar. Cuando salió a trabajar, la casa quedó otra vez bajo ese silencio extraño que ya comenzaba a parecer una advertencia. A media tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de la niña, escuché un golpe fuerte proveniente del sótano, no un roce suave como las otras veces. Un golpe, como algo que cayó, como algo que no debería haberse movido. Me quedé paralizada, con una camiseta de unicornio entre las manos. Ese fue el momento exacto en que supe que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada, porque esa casa, con sus muros pulidos y su orden aparente, estaba empezando a respirar como un organismo enfermo, porque los ojos de mi hija ya no eran los de alguien que quiere proteger un espacio privado, sino los de alguien que esconde una herida profunda, y porque, si yo no averiguaba lo que estaba pasando en ese sótano, temía que un día fuera demasiado tarde para ayudarla. Me acerqué a la puerta, con pasos lentos, casi ceremoniales. Toqué la madera. La llave seguía ahí. El metal frío rozó mi dedo. El corazón me golpeaba con fuerza dentro del pecho. Y por primera vez, desde que ella me prohibió bajar, apoyé la mano completa sobre la manija. No la giré, pero supe que muy pronto lo haría, porque ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de una madre que escucha un llamado silencioso desde un lugar donde nunca debió haber silencio, y ese llamado venía del sótano, del secreto que mi hija ya no podía sostener sola. Esa noche, mientras la casa parecía envolverse en un silencio demasiado perfecto para ser real, yo sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. No era solo sospecha, era una especie de cansancio profundo, un cansancio que venía de años enteros de callar, de ceder, de sostener el mundo de otros mientras el mío se deshacía sin que nadie lo notara. Y ese cansancio empezó a mezclarse con una inquietud que me atravesaba la piel como un aviso. Había llegado el momento de dejar de mirar para otro lado. Intenté acostarme temprano, pero mis pensamientos no me dejaban cerrar los ojos. Cada vez que apagaba la luz, escuchaba de nuevo el golpe del sótano, el ruido seco que había resonado horas antes. No era un ruido casual. No era una caja cayendo por casualidad, era algo más, algo vivo,
inquieto, contenido, algo que esperaba como yo. Me levanté y fui hasta la sala. Encendí la lámpara pequeña del rincón, esa que siempre da una luz cálida y que me hace sentir menos sola. El sofá tenía el mismo hueco marcado del cuerpo de mi hija, como si ella hubiera estado sentada allí antes de salir para su turno. Había una manta arrugada al costado, aún tibia, y un vaso a medio terminar sobre la mesa, con la marca de sus labios en el borde. Me acerqué y pasé la yema del dedo por esa marca, una costumbre absurda que tengo desde que era niña. Buscar rastros de presencia en los objetos, como si me permitieran entender algo del alma de quien los tocó. El aire estaba impregnado de un olor tenue, indefinible, algo que no reconocía como parte de la casa. No era comida, no era limpiador, no era perfume. Era algo metálico, casi clínico, una mezcla incómoda entre humedad y desinfectante. Y venía del pasillo, del sótano. Me dirigía hacia allí con pasos lentos, descalza, sintiendo el frío del piso subir por mis piernas. La puerta se veía igual que siempre, pero ahora había algo distinto en la forma en que mi sombra se proyectaba sobre la madera. Temblaba ligeramente, aunque yo no lo notara al principio. Me acerqué hasta que pude sentir el olor más fuerte y por primera vez me di cuenta de que ese olor no había aparecido hoy. Estaba allí desde hacía semanas, quizá meses, y yo simplemente lo había ignorado, porque no quería pensar demasiado. Apoyé la mano sobre la manija. No la giré, solamente la sostuve, respirando hondo, sintiendo cómo el metal frío parecía absorber el calor de mi piel. Mamá, me giré de golpe. Mi hija estaba en el marco de la puerta, con el pelo suelto y la cara marcada por una mezcla desgastada de cansancio y sorpresa. No la había oído entrar, no había oído nada, y era extraño, porque siempre escucho la puerta, los pasos, las llaves, pero esta vez ella apareció como un susurro. «¿Qué haces despierta?», pregunté intentando que mi voz no temblara. Ella no respondió, solo bajó la vista a mi mano sobre la manija del sótano. Tragó saliva, se le tensó la mandíbula. «Te pedí que no bajaras», dijo, sin elevar la voz. Era un tono suave, pero tenía un filo que me atravesó el pecho como un cuchillo. «No iba a bajar», respondí. «Quería asegurarme de que todo estuviera bien». «No tienes que asegurarte de nada. Estoy manejándolo». «Yo lo manejo», dijo ella, cruzando los brazos con una rigidez defensiva que me dolió más que cualquier grito. «Hija», intenté acercarme, pero ella dio un paso atrás. «No hagas esto, mamá». «¿Hacer qué?». Mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. Revisar, vigilar, interpretar cada cosa que hago como si fuera... Apretó los labios, conteniendo algo que no quería decir. Como si fuera incapaz de vivir mi vida sin que tú estés encima. Sentí como si el aire alrededor se volviera más espeso. «No estoy encima de ti», susurré. «Estoy preocupada». Ella cerró los ojos un segundo, apretándolos con fuerza, como si quisiera borrar algo. «Pues deja de preocuparte, te lo pido por favor». La palabra por favor sonó extrañamente frágil, como si por dentro ella estuviera al borde de algo. «¿Tiene que ver con el sótano?», pregunté. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Mi hija respiró hondo, apartó la mirada y se pasó la mano por la nuca, un gesto que hacía siempre que se sentía atrapada. «No lo entenderías», murmuró. «Pruébame», dije dando un paso hacia ella. «Pruébame, hija. Solo dime qué está pasando». Ella me miró entonces, y en sus ojos vi algo que no veía desde que era adolescente. Miedo, no miedo a mí. Miedo a algo que la superaba, algo que la estaba consumiendo. «No puedo», dijo, y su voz se quebró apenas. «No puedo explicarte». «Todavía no». «¿Todavía no?», repetí. «¿Entonces hay algo?». Ella retrocedió igual que alguien que ha sido descubierto. «Mamá, por favor, déjalo así. No bajes, no preguntes, no sigas», tragó saliva. «No sigas empujando». Yo la miré largamente, intentando encontrar una grieta en esa coraza nueva que parecía haberse formado alrededor de ella, pero lo único que encontré fue agotamiento, profundo, devastador. «Está bien», dije, sin estar segura de creerlo. Ella asintió, aunque tampoco parecía convencida. «Voy a intentar dormir», susurró. «Estoy muerta». Su forma de caminar hasta su cuarto era la de alguien que carga un peso invisible, uno enorme. La vi cerrar su puerta con cuidado,
como si incluso ese pequeño gesto pudiera romper algo dentro de sí misma. Y cuando quedé sola otra vez en el pasillo, con la puerta del sótano frente a mí, tuve la certeza de que mi hija no solo estaba escondiendo un secreto, estaba protegiéndose de él. Entré a mi cuarto con el corazón apretado, pero no dormí. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de su rostro al decir, no puedo explicarte. Esa frase se me incrustó en la mente como un presagio. A las 3 de la madrugada escuché algo, no del sótano, del cuarto de mi hija. Un sonido apagado, como un pequeño gemido ahogado. Me levanté sin pensarlo. Crucé el pasillo, toqué la puerta. Hija, ¿estás bien? Ninguna respuesta. Volví a tocar, más fuerte. ¿Puedo entrar? Silencio. El miedo se me deslizó por la columna como un chorro de agua helada. Giré la manija. No estaba trancada. Mi hija estaba sentada en el borde de la cama, con las manos cubriéndose la cara. Su cuerpo temblaba de forma involuntaria. Cuando levantó la cabeza, vi que tenía los ojos rojos, hinchados y la piel húmeda de lágrimas recientes. ¿Qué pasa?, pregunté, sentándome a su lado con cuidado. Ella sacudió la cabeza. No puedo más, mamá, susurró, y esa frase me atravesó como una lanza. No sé cómo sostener todo. No sé cómo hacerlo bien. No soy suficiente. Puse mi mano sobre su espalda, sintiendo su respiración entrecortada. Sí eres suficiente, pero no estás sola. Estoy sola en esto, dijo, con una amargura que no le conocía, porque tú no entenderías, porque nadie entendería. Dame la oportunidad, pedí. Déjame estar contigo, aunque sea un poco. Ella me miró, y vi el conflicto interno arderle en los ojos como una llama pequeña pero feroz. Si supieras lo que hay en ese sótano, dijo lentamente. Si supieras lo que yo... Su voz se apagó antes de completar la frase. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hay ahí?, insistí. ¿Qué estás cargando sola? Ella bajó la cabeza. Algo que no debía guardar, algo que se me fue de las manos. ¿Algo o alguien? Pregunté con cautela. Ella cerró los ojos. No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Hija, dije suavemente, si hay alguien ahí abajo, si estás cuidando a alguien, si estás ayudando a alguien, yo puedo ayudarte. No tienes que esconderlo. Ella negó con la cabeza, con un movimiento rápido y casi desesperado. No es eso. Ojalá fuera tan sencillo. ¿Entonces qué?, pregunté con un hilo de voz. Ella respiró hondo, muy hondo, como alguien que necesita aire antes de sumergirse en un lugar oscuro. No puedo decirlo, susurró. No tengo fuerzas. La abracé. Ella se dejó caer contra mí como cuando era niña, cuando venía a mi cama después de una pesadilla. Sentí su cuerpo temblar, su piel fría, su corazón latiendo rápido. La sostuve largo rato, sin decir nada, como se debe sostener a alguien que está al borde. Cuando finalmente se calmó un poco, levantó la cabeza y me miró con un rastro de arrepentimiento. Perdón por hablarte así, susurró. Perdón por pedirte que no te metas. Sé que suena injusto, sé que suena cruel, pero estoy haciendo lo que puedo. Le acaricié el cabello. No tienes que disculparte, solo dime cómo puedo ayudarte. Ella tragó saliva. No puedo, no todavía. ¿Tiene que ver con el sótano? Ella cerró los ojos de nuevo. 2 lágrimas nuevas escaparon. Prométeme que no bajarás, dijo con voz apagada. Prométemelo, mamá. ¿Y si necesitas ayuda ahí abajo?, pregunté. No es eso, negó, casi en un susurro histérico. Es algo mío, algo que yo provoqué, algo que no puedo mostrarle a nadie. ¿Qué cosa provoca tanto miedo? Mi voz era casi un susurro. Ella tembló. Algo que no debió estar ahí nunca, dijo. Algo que no debí traer a esta casa. Mis manos se enfriaron. Sentí el pulso en los oídos. Hija, intento decir algo, pero no sé qué palabra era. Ella se cubrió la cara. Por favor, no bajes. No insistí. No esa noche. La abracé otra vez, la acosté, la tapé, esperé a que su respiración se calmara, pero cuando regresé a mi cuarto, algo dentro de mí había cambiado definitivamente, porque ahora ya no era solo sospecha. Mi hija había dicho la verdad sin querer. Algo había allí abajo, algo que ella no debió traer, algo que se le había ido de las manos, y yo, como madre, sabía una cosa con absoluta claridad. Un secreto así no se puede sostener solo, y tarde o temprano, lo que está escondido en la oscuridad sube a la superficie. A la mañana siguiente,
El sol entró en la cocina con una luz pálida que no calentaba nada, como si incluso el día estuviera conteniendo la respiración. Preparé el desayuno en silencio, cuidando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Tenía las manos frías y cada vez que el cuchillo tocaba la tabla de madera, el sonido parecía más fuerte de lo normal, más seco, más cortante. La niña apareció descalza, arrastrando su manta favorita, con los ojos aún llenos de sueño. Me pidió leche, se subió a la silla y comenzó a dibujar en el cuaderno mientras yo intentaba espantar la sensación opresiva que llevaba en el pecho desde la noche anterior. Pero nada la movía. Yo estaba allí sentada, revolviendo el café, y mi mente seguía bajando escaleras imaginarias hacia un sótano que no podía ver. Mi hija no bajó hasta casi las 10. Estaba demacrada. Había algo en su manera de caminar que no reconocía al principio, un cansancio distinto, más pesado que el habitual. Sus ojos estaban rojos, pero había borrado cualquier rastro de lágrimas con una precisión casi obsesiva. Se sirvió café sin decir palabra. Yo la observé por un instante que pareció eterno. ¿Dormiste?, pregunté sin saber cómo empezar después de lo que había ocurrido. Ella tomó un sorbo antes de responder. Poco. Silencio. La niña dibujaba en la mesa, ajena al peso que llenaba la habitación. Si necesitas hablar, intenté. Ella dejó la taza sobre la encimera con un golpe suave. Mamá, por favor, no empecemos otra vez. Me mordí el labio. No quería presionarla, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Su desesperación silenciosa, su miedo, su necesidad de empujarme lejos. Solo quiero saber que estás bien. No estoy bien, dijo de pronto sin levantar la voz, pero con una dureza inesperada. No estoy bien, mamá, pero no puedo explicarlo todo ahora. La niña levantó la cabeza, confundida por el tono. ¿Puedo ayudar?, pregunté con calma, bajando la voz, para que la pequeña no escuchara más de lo necesario. Mi hija suspiró como si cargar ese simple aire le costara demasiado. No, esta vez no. Hay cosas que... apretó los puños. Hay decisiones que tomé y que ahora no sé cómo manejar, y solo necesito espacio. Eso es todo. Espacio. La palabra cayó entre nosotras como una piedra fría. Estoy aquí, hija, susurré. Incluso si no quieres que esté. Ella bajó la mirada, culpable durante un segundo. Lo sé, murmuró, pero volvió a cerrar la coraza enseguida. Pero respeta lo que te pido. Mi corazón dolió, pero asentí. Durante todo el día, caminó por la casa como un fantasma inquieto. Iba de un lado a otro, doblaba ropa que ya estaba doblada, abría y cerraba el refrigerador sin tomar nada, revisaba la ventana del pasillo, miraba el teléfono cada 2 minutos como si esperara una llamada que no llegaba. Yo la observaba desde la distancia, sintiéndome cada vez más pequeña dentro de la casa que yo misma ayudaba a sostener todos los días. Por la tarde ocurrió algo que rompió el equilibrio frágil que nos mantenía en pie. Mi hija estaba en la sala, revisando su correo, cuando la niña corrió hacia la puerta del sótano para recoger una pelota que había rodado hasta allí. Ella no lo hizo con malicia, solo seguía su juguete. Pero mi hija reaccionó como si hubiera visto un incendio. ¡No!, gritó corriendo hacia ella. La niña se detuvo asustada. Yo también. Mi hija agarró a la pequeña del brazo y la apartó con brusquedad. No fue fuerte, pero fue suficiente para que la niña hiciera una mueca de dolor. Yo me levanté de inmediato. «Oye», exclamé, «fue un accidente. Solo iba a recoger la pelota». Mi hija respiraba rápido, casi sin aire. «No puede acercarse», dijo temblando. «¿Por qué?», pregunté con voz baja, intentando no empeorar la tensión. Ella parpadeó, como si estuviera a punto de desmoronarse. Después soltó a la niña, que vino corriendo hacia mí y escondió la cabeza en mi pecho. «Perdón», murmuró mi hija. No quise lastimarla. Es solo que...» apretó los labios hasta que se pusieron blancos. «No puede estar aquí». La niña en mis brazos temblaba. Mi hija, de pie frente a la puerta del sótano, parecía un animal acorralado, custodiando un secreto que la consumía. Ese momento, esa escena silenciosa, rota por un grito, cambió todo para mí, porque ahora la niña también tenía miedo, y nada que provoque miedo en un niño puede quedarse escondido detrás de una puerta. Cuando la pequeña se calmó y regresó a sus dibujos, me acerqué a mi hija otra vez. Ella tenía las manos en la cabeza, respirando hondo, como si quisiera arrancarse algo del pensamiento.
Hija, así no puedes seguir, dije suavemente. Lo sé, respondió sin mirarme, pero no sé cómo detenerlo. ¿Detener qué? Ella levantó la vista y sus ojos tenían un brillo desesperado. Lo que hay ahí abajo. Mi pulso se aceleró. ¿Hay algo vivo?, pregunté con cautela. Ella negó con la cabeza. No lo sé. La respuesta no tenía sentido. O sí, tenía demasiado. Quise abrazarla, pero ella se apartó. No puedo hablar, dijo, frustrada consigo misma. No puedo, mamá. Si digo una sola palabra, todo se cae. Entonces deja que yo lo vea, dije antes de pensarlo. Ella abrió los ojos con horror. No, dijo, con una mezcla de ruego y amenaza. Te lo prohíbo. No puedes bajar, ¿me oyes? No puedes. No puedes pedirme que viva en esta casa sin saber qué está pasando, respondí con firmeza suave. Ella apretó los dientes. Pues tendrás que hacerlo. Y se fue, cerrando la puerta de su cuarto con un golpe seco. Esa tarde, la casa quedó en un silencio tenso, como si cada objeto contuviera aire en los pulmones. Cociné en silencio. Puse la mesa. Llamé a la niña para comer. Mi hija no salió. Dejé un plato en su puerta como hacía cuando era adolescente y vivía encerrada en su cuarto. Nadie abrió. A medianoche escuché otra vez pasos en el pasillo, pero no eran los suyos. Eran más lentos, más arrastrados, como si alguien descalzo caminara buscando algo. Me levanté asustada y abrí la puerta. No había nadie, solo la oscuridad del pasillo y el olor, ese olor metálico, más fuerte. Fui hacia la sala y vi algo que me heló. La puerta del sótano estaba entreabierta. Mi corazón golpeó tan fuerte dentro de mí que tuve que apoyarme en la pared. Me acerqué despacio, cada paso un latido, cada latido un miedo. La llave seguía puesta, pero la puerta estaba abierta, muy ligeramente, como si hubiera sido empujada desde adentro, o como si alguien hubiera entrado sin terminar de cerrarla. No sabía qué hacer. Parte de mí quería correr a despertar a mi hija. Parte de mí quería cerrar esa puerta y fingir que nada había pasado. Y una parte más profunda sabía que este era el momento que yo había estado temiendo desde el primer ruido. Cuando estiré la mano para tocar la puerta, escuché un sonido desde abajo. No un golpe, no un arrastre, no un objeto cayendo. Una respiración lenta, intermitente. Humanos sonaban así cuando estaban heridos, cuando estaban enfermos, cuando estaban dormidos en un sueño inquieto. Me quedé petrificada. La respiración se detuvo de golpe. Después, un susurro. Incomprensible pero humano. Me llevé la mano a la boca. El terror y la compasión se mezclaron en mí de una forma que nunca había sentido. Retrocedí, pero sin dejar de mirar. Mamá. Me giré. Mi hija estaba detrás de mí. Su rostro estaba blanco como una sábana. Sus ojos, abiertos de par en par. Su respiración, entrecortada. ¿Lo escuchaste?, pregunté con voz quebrada. Ella cerró los ojos con fuerza. Lágrimas cayeron inmediatamente. Sí, susurró. Lo escucho todas las noches. ¿Quién está ahí abajo?, pregunté. Ella negó con la cabeza desesperada. No lo preguntes. Hija, hay alguien vivo. No debía estarlo, dijo ella con un temblor que le recorrió todo el cuerpo. No debía seguir vivo. Mis rodillas casi cedieron. ¿Qué has hecho? Mi voz apenas era un aliento. Ella se cubrió el rostro con ambas manos. No lo hice sola, susurró. Pero ahora soy la única que queda para arreglarlo. ¿Arreglar qué? Ella bajó las manos. Sus ojos brillantes de lágrimas me miraron con un dolor devastador. Mamá, si bajas ahí, ya no habrá vuelta atrás. Yo respiré hondo. Miré la puerta entreabierta. Miré a mi hija temblando frente a mí y supe, con absoluta claridad, que ya habíamos cruzado una línea, que no importar qué secreto hubiera en ese sótano, la verdad ya estaba subiendo las escaleras. Hija, dije suavemente, a partir de este momento no voy a dejarte sola en esto, sea lo que sea. Ella rompió en llanto, me abrazó con fuerza, un abrazo desesperado, un abrazo de alguien que está a punto de hundirse. Perdóname, susurró contra mi hombro, por todo, por haberte arrastrado a esto. No me arrastraste, respondí. Siempre estuve aquí, solo que ahora ya no voy a mirar hacia otro lado. Ella asintió, llorando. Entonces mañana, dijo entre suspiros rotos. Mañana te cuento todo. Yo apreté su mano. No, susurré. Ella me miró, confundida. Será ahora. La puerta del sótano seguía entreabierta.
y el secreto que mi hija había intentado enterrar respiraba en la oscuridad. No sé cuánto tiempo nos quedamos las dos frente a la puerta del sótano, sosteniendo la manija como si fuera una cuerda que nos mantenía al borde de un precipicio. El pasillo estaba medio oscuro, iluminado solo por la luz tenue que venía de la sala, y el resto de la casa parecía desaparecer a nuestro alrededor. Podía sentir el temblor de la mano de mi hija cuando la apoyó sobre la mía para impedir que la girara, como si tuviera miedo no solo de lo que había ahí abajo, sino de lo que pudiera pasar con nosotras después de verlo. «No puedo», susurró al fin. «No así, no de golpe, no aquí parada como si estuviéramos por abrir un armario lleno de abrigos». Su voz tenía ese tono quebrado que uno usa cuando está a punto de contar algo que nunca quiso decir en voz alta. «Entonces hablemos primero», dije suavemente. «Vamos a la cocina». Nos soltamos de la puerta a la vez, casi coordinadas, como si ambas supiéramos que el primer paso no era bajar, sino desenterrar años de cosas antes de enfrentar lo que respiraba en la oscuridad. Caminamos hacia la cocina en silencio, con pasos lentos. La casa seguía oliendo a desinfectante tenue, mezclado con algo más viejo, humedad, polvo, restos de comidas anteriores. Pero ahora, por debajo de todo, yo sentía el rumor del sótano como un latido. Mi hija se sentó en la mesa como si sus huesos pesaran el doble. Apoyó los codos, se agarró la cabeza con ambas manos y respiró hondo varias veces. Yo me puse a calentar agua por puro reflejo, como si un poco de té pudiera sostener una conversa que amenazaba con desmontar toda nuestra historia. «No sé por dónde empezar», dijo, mirando un punto fijo en el mantel. «Por el principio», respondí, aunque sabía que a veces el principio no está donde creemos. Ella soltó una risa sin alegría. «El principio fue cuando te dije que no bajaras al sótano», murmuró, «pero la verdad empezó mucho antes. Puse las tazas sobre la mesa, pero ninguna de las dos tenía realmente ganas de beber. Me senté frente a ella, cruzando las manos para que no se notara el temblor. «Te escucho», dije, «sea lo que sea». Ella levantó la vista, y en esos ojos cansados reconocí a la niña que venía corriendo a mi cama después de una pesadilla, pidiéndome que encendiera la luz del pasillo. «¿Te acuerdas de cuando me separé de él?», preguntó sin decir su nombre, pero yo no necesitaba escucharlo para saber de quién hablaba. El aire se volvió más denso. «Sí», respondí despacio. Recordé perfectamente los gritos, el portazo, los meses posteriores en los que mi hija parecía vivir a medias, como si cada movimiento requiriera más energía de la que tenía. Recordé también las noches en que la niña, todavía bebé, lloraba por un padre ausente mientras mi hija la acunaba con los ojos secos. «Dijiste que era peligroso», continué, «que no querías que volviera ni entrar a tu vida». Ella asintió, con una amargura profunda. «Lo era», susurró, «y lo sigue siendo, solo que yo también he cometido errores». Silencio. El hervidor pitó, rompiendo el clima por un segundo. Lo apagué, pero no serví nada. Volví a sentarme. «Hace unos meses», empezó, «apareció en mi trabajo, así de repente como si no hubieran pasado años, más flaco, con ojeras, la barba descuidada, pero con esa misma sonrisa, esa que yo confundí durante tanto tiempo con amor». Tragué saliva. ¿Qué quería? Ella miró sus manos, que jugaban con la esquina del mantel. Al principio, hablar, dijo, imitando las comillas con los dedos. Decía que había cambiado, que estaba limpio, que por fin entendía todo el daño que nos había hecho. Me habló de terapia, de grupos de apoyo, de un trabajo nuevo. Me dijo que quería ver a la niña, aunque fuera de lejos, que no pretendía que lo perdonara, que solo quería una oportunidad de demostrar que no era el mismo. Su voz se quebró un poco en la última frase. «¿Le creíste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Se escuchaba en la forma en que se acusaba a sí misma con cada palabra. «Quise creerle», rectificó. «Necesitaba creer en algo. Estaba cansada, mamá, cansada de ser siempre la fuerte, la responsable, la que carga con todo. Quise pensar que, si de verdad había cambiado, tal vez mi hija podría tener un padre mejor del que yo conocí. Así que acepté verlo algunas veces, en secreto». El estómago se me revolvió. No porque me ocultara cosas, sino porque imaginé a mi hija entrando a ese terreno que tanto le había costado abandonar. «¿Por qué en secreto?», pregunté. «Porque sabía que tú», hizo una pausa, «que tú nunca lo aceptarías
y tenía miedo de que me juzgaras, de que pensaras que estaba tirando por la borda todo lo que había luchado para alejarme de él. Me dolió más esa frase que la confesión en sí. Yo nunca te habría juzgado por estar cansada, dije con cuidado. Por ser humana. Ella sonrió torcidamente. No tenía tu voz en mi cabeza, mamá. Tenía la mía, y la mía es mucho más cruel. Hubo un silencio largo. Se escuchó un coche pasar por la calle, un perro ladrando a lo lejos, el tic-tac del reloj de pared marcando un ritmo que de pronto parecía impaciente. Al principio se portó bien, continuó. Venía sobrio, hablaba bajito, se mostraba avergonzado, me pedía perdón una y otra vez. Yo lo escuchaba con la mitad del corazón cerrado, pero con la otra mitad recordando al chico del que me enamoré, no al hombre en el que se convirtió después. Un día me dijo que estaba sin lugar donde quedarse por un par de noches, que el cuarto que alquilaba lo habían desalojado, que no tenía a dónde ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. «Y lo trajiste aquí», completé en voz baja. Ella asintió. «Tenía miedo de que la niña lo viera», dijo. «No quería confundirla. No quería que se despertara y lo encontrara en el sofá. Y tampoco quería que los vecinos lo vieran entrando y saliendo. Así que se me ocurrió el sótano, solo por un par de noches. Le dije que era temporal. Le dije que no quería que esto fuera una vuelta, que solo estaba ayudando a alguien que no tenía dónde dormir. Mi corazón latía muy fuerte, pero me obligué a mantener la calma. Y después 2 noches se convirtieron en una semana, y una semana en un mes», confesó. Él decía que estaba buscando trabajo, que estaba haciendo lo posible por salir adelante, pero yo sabía. Cerró los ojos, se apretó el puente de la nariz. Sabía que seguía mintiendo. Cada vez que subía a ducharse, tardaba demasiado. Cada vez que salía, volvía con los ojos demasiado brillantes. Hubo un día que bajé comida y lo encontré sentado en el suelo, hablando solo, riendo de algo que no existía. Suspiró, temblando. Me di cuenta de que lo había traído de vuelta no a él, sino a la misma sombra que nos destruyó la primera vez, dijo. Solo que ahora estaba debajo de mi casa, debajo de mi hija, debajo de ti. Me llevé la mano al pecho, como si pudiera sostener el peso nuevo que caía ahí. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, no como reproche, sino como herida. Ella bajó la mirada avergonzada. «Porque me daba vergüenza», susurró, «porque sentía que si lo decía en voz alta, tendría que admitir que lo permití, que abrí la puerta yo misma. Y además», tragó saliva, «tenía miedo de que tú le hablaras a la policía, o de que se hiciera un escándalo, de que los servicios sociales intervinieran y cuestionaran si mi casa era un lugar seguro para la niña. Tenía miedo de perderla, de perderlo todo». Percibí el eco de esa palabra «todo» clavándose en cada rincón de la cocina. «Hubo un día», continuó, «en que me pidió dinero. Dijo que era para una deuda. Yo ya no tenía. Estaba con el sueldo justo pagando la escuela, la comida, las cuentas. Le dije que no podía, que si se quedaba aquí tenía que respetar algunas reglas, que no podía traer nada extraño, ni amigos, ni problemas. Discutimos, subió el tono. La niña estaba en casa. Me moría de miedo de que escuchara algo. Al final se calmó, o eso creí. Limpió una lágrima que se le escapó. «Esa noche escuché un ruido, como tú», dijo. «Bajé al sótano y lo encontré tirado en el suelo. Había sangre en su brazo, una vena marcada, restos de algo. No sé si fue accidente, si lo hizo a propósito, si buscaba asustarme. No lo sé, pero lo vi pálido, apenas respirando. Pensé que se moría». Las imágenes que ella describía se dibujaron en mi mente con una claridad dolorosa. El olor metálico, el desorden, el pánico. «¿Llamaste a una ambulancia?», pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella negó lentamente. «No», confesó, y la palabra cayó como un plomo. «No la llamé». «¿Por qué?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, ahora sí desbordadas. «Porque me asusté», dijo con desesperación. «Porque vi toda nuestra vida desmoronándose en un segundo. Imaginé a la policía entrando, a los vecinos hablando, a los servicios sociales preguntando cómo es que un adicto vivía en mi sótano sin que nadie lo supiera. Vi a la niña en medio de todo eso. Vi tu cara. Vi a todos señalándome diciendo, ella lo dejó entrar otra vez. Ella permitió esto». Me paralicé. Guardó silencio unos segundos, como si se castigara a sí misma reviviendo cada detalle.
Solo me arrodillé a su lado, continuó. Le toqué el cuello. Tenía pulso. Débil, pero lo tenía. Le di agua. Lo moví. Lo hice reaccionar. Estuvo horas entre delirios, sudando, temblando, diciendo cosas sin sentido. Yo me quedé ahí, sentada en el frío, con la espalda apoyada en las cajas, pensando que se iba a morir a mis pies. Y pensé, su voz se quebró. Pensé que si moría allí, si realmente dejaba de respirar, todo sería más fácil. Nadie sabría que lo escondí. Nadie sabría que lo ayudé. Podría decir que lo encontré en la calle, que no lo vi desde hace años. Podría protegerte a ti y a la niña. Se tapó la cara con las manos, avergonzada de lo que acababa de admitir. Y sin embargo, dije con suavidad, no dejaste que muriera. Ella negó con la cabeza, llorando. No pude, susurró, por todo lo que me hizo, por todo lo que hizo contigo, con nuestra familia, por todo lo que arruinó. No pude. Seguí dándole agua. Lo mantuve despierto como pude. Lo amenacé, lo supliqué, lo insulté. Le dije que si salía de esta, tenía que irse, que no volvería a jugar con nosotras, que esta era la última vez. Hizo una pausa, respirando con dificultad. No se murió, dijo, pero quedó raro. Desde esa noche casi no sube, apenas come. Pasa horas en silencio, con la mirada perdida, o hablando solo. A veces grita, a veces llora, y otras apenas lo escucho respirar. Estoy segura de que no ha vuelto a consumir aquí dentro, pero no sé qué hizo antes. No sé qué está pasando en su cabeza. Solo sé que ahora es como un fantasma atrapado ahí abajo, uno que yo traje. Mis manos, sobre la mesa, estaban heladas. Por fin, la pieza encajaba. La respiración, los susurros, el miedo de mi hija, el olor metálico, la puerta siempre trancada. ¿La niña sabe algo?, pregunté. No, respondió de inmediato. Solo dudó. Solo ha dicho que a veces escucha pasos. Le inventé historias de tuberías viejas, de la casa crujiendo, pero no sabe que su padre está ahí. Si lo supiera, no sé qué haría. No estoy preparada para esa conversación. La miré largo rato. Vi a la mujer agotada, a la madre desbordada, a la hija que había preferido cargar sola con algo enorme por miedo a decepcionarme, y sentí una mezcla de tristeza, rabia, compasión. Y ahora, pregunté, ¿qué pensabas hacer? ¿Dejarlo ahí hasta que...? Ella me cortó. No lo sé, admitió casi desesperada. Cada día digo, mañana voy a hacer algo. Llamar a alguien, sacarlo de aquí, llevarlo a un hospital, pero siempre pasa algo. La escuela, el trabajo, las cuentas, el miedo de que todo se sepa. Y así han pasado las semanas, mamá. Yo trabajo, sonrío, llevo a la niña al parque y por las noches bajo al sótano con una bandeja de comida y el corazón en la garganta. La imagen me atravesó como un relámpago. Mi hija bajando sola, llevando un plato que a veces vuelve casi intacto, escuchando respiraciones rotas en la oscuridad. Estoy atrapada, dijo, entre el miedo a que muera ahí abajo y el miedo a que salga, entre el deseo de que desaparezca y la culpa de haber pensado alguna vez que sería mejor que no estuviera vivo. Por eso te dije, levantó la vista. No debía seguir vivo. Hablaba de eso, de esa parte de mí que no soporto, la que deseó que todo se resolviera sin que yo tuviera que tomar una decisión. Sentí las lágrimas subirme a los ojos. No por él, sino por ella. Hija, susurré, has estado cargando todo esto sola, debajo de nuestros pies. Ella soltó un sollozo ahogado. No quería arrastrarte, dijo. No quería que volvieras a sufrir por él. Te vi desmoronarte la primera vez. Te vi vender cosas, pedir préstamos, aguantar humillaciones para que yo saliera adelante. No quería devolverte a ese lugar. Me incliné sobre la mesa y tomé sus manos. Ya estamos las dos en ese lugar, dije con calma. La diferencia es que ahora lo sabemos. Y esta vez no eres una niña. Y yo no soy solo la madre que limpia el desastre. Ahora somos dos mujeres adultas enfrentando la consecuencia de decisiones difíciles. No eres la única responsable de todo. Ella me miró como si esa idea fuera tan nueva que doliera. Si bajamos, dijo con un hilo de voz. Si lo ves, me vas a odiar. Negué despacio. No, respondí, pero tal vez me duela, tal vez me enoje. No puedo prometerte que no sentiré nada, pero sí puedo prometerte una cosa. No te voy a dejar sola ahí abajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez había algo distinto.
un destello de alivio, mínimo, casi invisible, pero real. En ese momento, desde el pasillo, se escuchó un golpe suave, no fuerte, solo un movimiento, un recordatorio. Las dos giramos la cabeza al mismo tiempo. El sótano estaba llamando. Me levanté despacio. Sentí cómo las rodillas protestaban, cómo el corazón se aceleraba. Mi hija lo hizo también, con un temblor que trató de disimular. «Vamos», dije, más a mí misma que a ella. Cruzamos el pasillo en silencio. La niña dormía en su cuarto, ajena a todo. La lámpara del pasillo lanzaba un halo amarillento sobre la puerta del sótano, que seguía entreabierta, como si la casa también supiera que ya no había vuelta atrás. Mi hija se detuvo a mi lado. «Mamá», susurró, «si lo ves, no quiero que lo veas como al monstruo que fue para ti. Solo míralo como lo que es ahora, un hombre roto, uno más roto de lo que nos dejó». Tragué saliva. La frase me atravesó con una mezcla de viejo rencor y compasión inesperada. Puse la mano sobre la manija. Esta vez ella no me detuvo. El metal estaba frío. La respiración de alguien llegó desde abajo, acompañada de un leve movimiento, como si hubiera escuchado nuestros pasos, como si supiera que por fin íbamos a mirarlo de frente. Abrí la puerta despacio, y el aire del sótano subió, denso, cargado de humedad, de desinfectante y de algo profundamente humano, el olor del miedo, del encierro, de la culpa. Las escaleras se hundían en la oscuridad, y con el primer paso que di hacia abajo, supe que no solo bajaba a ver qué había escondido mi hija, bajaba a enfrentar todas las decisiones que habíamos tomado en silencio. Bajé el primer escalón sintiendo cómo la madera crujía bajo mi peso, un sonido que retumbó en mis oídos como si la casa entera estuviera exhalando después de semanas conteniendo un secreto. Mi hija venía detrás de mí, respirando entrecortado, casi sin tocar los peldaños, como si temiera que cualquier movimiento brusco despertara algo más abajo. El aire cambiaba a cada paso, más frío, más húmedo, más espeso. Había un olor que reconocí al instante, aunque me costó admitirlo, mezcla de encierro, sudor antiguo y ese rastro metálico que solo aparece cuando alguien ha sangrado, aunque sea hace días. Llegamos al último escalón y la oscuridad nos envolvió por completo. Solo una pequeña lámpara vieja, colgada en un clavo oxidado, encendía un círculo amarillento en el centro del sótano, y fue allí, en ese punto de luz sucia, donde lo vi, sentado contra la pared, las piernas dobladas, los brazos rodeando las rodillas, la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello ya no pudiera sostenerle el peso del cuerpo. Estaba tan delgado que la ropa le colgaba como si fuera otra piel. El cabello, antes oscuro y bien cuidado, ahora caía sobre su frente en mechones grasos. La barba crecida ocultaba parte de su rostro, pero no los ojos. Esos ojos, abiertos, vidriosos, perdidos en un lugar donde ninguno de nosotros podía entrar. Mi hija se detuvo unos pasos detrás de mí, incapaz de acercarse más. «¿Estás despierto?», murmuró ella, con una voz que casi no reconocí. El hombre levantó la cabeza lentamente, como si moverla fuera un acto doloroso. Cuando nos vio, su expresión cambió apenas, un parpadeo, un gesto torpe que podría haber sido reconocimiento o simple reflejo, pero no habló. No hizo ningún esfuerzo por incorporarse, solo nos miró con una mezcla de confusión y resignación. Me acerqué un poco más, con ese instinto materno que no pude apagar, ni incluso frente al hombre que había destrozado a mi hija. No lo vi como al enemigo que había sido. Lo vi como un recuerdo deshecho, una sombra de sí mismo. Y por primera vez entendí algo terrible. Lo que mi hija había guardado no era un monstruo, era un resto humano, uno que ella no supo cómo abandonar. «Tenemos que sacarlo de aquí», dije en voz baja, sin apartar la mirada. Mi hija empezó a llorar inmediatamente. No era el llanto histérico de la culpa, era el llanto agotado de quien, por fin, deja caer algo que ha estado sosteniendo sola durante demasiado tiempo. «No puedo», dijo ella con un hilo de voz. «No sé cómo, no sé por dónde empezar». Me acerqué y la tomé de la mano. «Empezamos juntas», respondí. Ella apretó mi mano con fuerza, como si aferrarse a mí fuera lo único que la mantenía de pie. Miré al hombre otra vez, a su respiración pesada,
a la forma en que sus dedos temblaban levemente, y entendí que lo que había en ese sótano no era solo él. Era la suma de años enteros de heridas, silencios, decisiones temblorosas, miedos heredados. Era lo que pasa cuando una familia intenta sobrevivir sin pedir ayuda, sin hablar, sin romper a tiempo las cadenas invisibles. No sabíamos cómo terminaría todo. No sabíamos qué pasos dar después. Pero una cosa estaba clara mientras subíamos juntas las escaleras, dejando atrás la sombra que respiraba. El verdadero descenso no había sido hacia el sótano, había sido hacia la verdad. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba